Bueno, pues aquí estamos, son las 8 de la tarde, noche, de momento ello estábamos hablando, ¿qué se dice a las 8? Se dice que son las 8 de la tarde, las 8 de la noche, bueno, pues eso yo creo que depende un poco de si has cenado, de si no has cenado, de si es de día o de si es de noche. Debatiendo esto me encontraba hoy con Teresa Usaola, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí, a Canal Vizcaya, y con Anabel Muro. Ambas trabajáis en la librería La Gusana, que es una librería, digamos, un poco especial, sobre todo porque tenéis mucho que ver con la literatura infantil, pero porque además allí la gente no solo acude a comprar libros, a regalar libros, ¿no?, que muchas veces se compran para regalar, sino también a veces para escuchar cuentos, ¿no?, porque todos los sábados tenéis cuentacuentos para niños y también cuentacuentos para adultos, Anabel. Sí, los sábados en verano, generalmente es a partir de septiembre, en verano no hacemos nada, pero a partir de septiembre sí, todos los sábados, de 12:30, a partir de las 12:30 hay una sesión de cuentos para niños, y al que pueda acudir cualquiera, no se cobra además. Y luego, el último sábado de cada mes, a las 8 de la tarde, a esa hora tan rara que decimos, hay sesión para adultos. También, de cuentos. Con diferente temática de los cuentos. Sí. ¿Son cuentos picantones o no? Puede haberlos. Yo tengo una contada que es erótica, además erótica 1 y erótica 2, o sea, 2 contadas. Para los más atrevidos, ¿no? Sí, pues sí. Pero más que nada es por los códigos que se utilizan. Hay cosas que no es porque sean picantones o no, sino que los niños no llegan a entender ciertas cosas. Y determinadas temáticas exactamente. Que mejor no decirles, ¿no?, lo que pasa en el mundo a veces. No, y a veces es simplemente que no lo entienden porque no tienen el vocabulario todavía básico o todavía no entienden cómo funciona el mundo de los adultos, pero no es tanto también porque sean picantones, que también los hay, ¿no? Y de hecho el lema de la librería es, bueno, es un poco este, ¿no? Los cuentos no solo sirven para dormir a los niños, sino también para despertar a los mayores. Es que es cierto, siempre se dice, cuéntame un cuento, que me voy a la cama y me quiero dormir. A mí me ha pasado a veces de contarles cuentos a mis sobrinos y es mucho peor, porque si les cuentas un cuento que es muy entretenido es imposible dormirles, ¿no? Cuando duermes es cuando eso cuento, esa rutina, por eso en tu caso a las 12:30 del mediodía desde luego no se te dormirá ninguno. No se me va a dormir ninguno. Luego de todos modos vamos a tener el privilegio de poder escuchar uno de esos cuentos. Sí, un cuento de esos. Teresa, los tiempos han cambiado, supongo que el tipo de literatura que quieren los niños y que les gusta, ¿no?, a los más pequeños también ha evolucionado. Ahora desde casi chiquitines entran en Internet, vosotros también estáis en Internet, sí, en redes sociales, etc. Estamos dentro de las redes sociales, dentro de Facebook y de Twitter. Y bueno, también lo que hacemos es poner semanalmente recomendaciones, 3 libros de adulto y 3 de infantil juvenil, pues un poco para que la gente, que principalmente hoy en día vivimos muy rápido y no tenemos el tiempo necesario, pues que esa media hora, esa hora que dedicamos a la noche en nuestra casa a entrar en Internet, nos sirva para tener nuestra librería en casa, ¿no?, sin necesidad de tenerte que mover allí y tener que andar al minuto o al segundo de no me da tiempo. Entonces, bueno, tener toda esa información en el momento y luego, sobre todo, que ahora también hemos puesto que nos pueden hacer los pedidos a través del Facebook y del mail. Entonces nosotros recogemos esos pedidos, se les dice el tiempo estimado de llegada del libro y el precio, y luego, eso sí, ellos tendrían que ir a recogerlo a la propia librería para hacer el pago y la recogida. Sí, pero por lo menos ya se encuentran, eso es, ¿no? En el tiempo que vivimos, que son todo prisas, ya tú vas y te tienen el paquetito preparado, pagas, te llevas... Es economizar el tiempo de la manera mejor posible. Sí, es cierto que cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? Con lo que me gusta a mí a veces pasar tardes enteras en una librería. Sí. Yo me lo tomaba a veces como, bueno, voy a echar la tarde en Bilbao, me voy a meter a esta librería, me tiraba la tarde leyendo pues las 3 o 4 primeras páginas solía coger además una librería que ponían cafés, te daban cafés, 4 o 5 libros que me gustaban, me leía las hojas y me iba con mi libro para casa ya con este que me ha enganchado pero eso lo puedes hacer una tarde a la semana, no tenemos tanto tiempo. Tenemos esa ventaja de que el café te lo puedes tomar en el salón de tu casa, con el portátil o tu ordenador de mesa, y yo, como pongo las recomendaciones también todas las semanas, esas mismas 4 páginas que tú has leído las tienes resumido todo el libro en esa recomendación que yo doy. Incluso la carátula del libro también pongo la foto de la carátula para que tengáis toda la información que podéis tener en tienda, la tengáis en vuestra casa, ¿no? Que es de lo que más tiramos cada vez más, ¿no?, de Internet en todos sus aspectos.
aspectos. Hablaba que había cambiado mucho la literatura infantil, que es, antes yo recuerdo los libros pues, que nos gustaban a todos y a todas, mucho cómic, mucho TV, etcétera, pero ahora cada vez digamos, los gustos están cambiando. ¿Qué es lo que les gusta ahora a los pequeñajos? Pues a los pequeñajos, bueno, quería hacer un pequeño inciso, sí, que el álbum ilustrado, que es como le llamamos nosotras en la librería, es tanto para adultos como para niños. O sea, he traído por eso la diferenciación entre álbum ilustrado para adulto y para niños. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que hay más libertad. Es mucho más libertad y sobre todo mucha más riqueza. Y hay un compendio, el álbum ilustrado es un compendio entre el texto y el dibujo. O sea, las dos cosas son tan importantes y entonces cuando van en tándem y cuando tanto el dibujo como el texto son buenos, son verdaderas obras de arte. Este, por ejemplo, vemos que la ilustración es maravillosa. Y el texto también es una maravilla, entonces ahí se junta lo uno con lo otro y son verdaderas obras de arte. Lo que no es literatura de bolsillo, ¿eh? No, esta no, pero la hay también, ¿eh? Pero la hay otros formatos más pequeños, lo que pasa es que para la televisión hemos traído esto que es un poco más grande porque es más espectacular verlo. Es precioso, incluso esto puedes, ya te digo, hacer cuadros con ello en tu casa, yo los tengo siempre así puestos. Yo también tengo, igual que ella, en la vitrina de casa tengo más de un cuento abierto y se ve perfectamente la ilustración porque hay ilustraciones que son verdaderos cuadros. Sí, es cierto. Y luego también creo que los niños hoy en día tienen la posibilidad que nosotros no teníamos de divertirnos con la lectura, ¿no? Nosotros nos daban un tocho del libro con letra y una ilustración mal hecha y ahora tienen esa posibilidad de soñar con el libro, ¿no? De ver la ilustración e incluso inventarse su propio cuento sin leer el texto, ¿no? O sea, tienen las dos cosas, con lo cual abarca edades pues desde muy pequeños hasta muy mayores porque tienen esa... Esto es lo que le llamáis un álbum ilustrado que puede ser también... Eso, sí, por supuesto, puede ser también para adultos. Y hay otros... Que los adultos nos cansamos, una vez de que hemos escuchado la historia una vez nos aburrimos, los niños lo bueno que tienen es que se la puedes contar todos los días. Tienes razón, sí, ¿no? En eso tienes razón, los niños buscan incluso la repetición. Ay, tendríamos que perder un poco menos la faceta esa de los niños, ¿verdad? De que las cosas nos puedan emocionar la misma cosa 17 veces, ¿no? Cuando un niño se pierde un juguete debajo del sillón y un día lo encuentra, es la mayor sorpresa de toda su vida. Sí. La verdad es que nosotros además cuidamos mucho el libro que entra en la librería, no cogemos cualquier cosa, el libro que entra tiene una calidad, la temática, todo es muy especial. Yo además, como me dedico a la narración oral y me apoyo mucho en los libros para contar, yo creo que sé muy bien qué es lo que tengo entre las manos, ¿no? Anabel, además de contar cuentos en la librería, en La Gusana, todos los sábados, a las 12:30 para los niños, a las 8 de la tarde-noche para los adultos, ¿te dedicas también en otros ámbitos a la narrativa oral? Sí. En todo donde me llamen, quiero decir, ¿no? Trabajo mucho para escuelas infantiles, aulas de cultura, pero he contado en la cárcel, he contado en bodas, los sitios más insospechados en la calle también se cuenta mucho, cualquier sitio, el Camino de Santiago, o sea que contar se puede contar en cuál es un oficio, yo creo que de los más antiguos y más viejos del mundo, y entonces se ha hecho siempre en la calle y ahora pues estamos intentando buscar bares, otros reductos también, ¿no? Y contar cuentos sin ningún tipo de apoyo, me refiero, sin ningún tipo de apoyo de marionetas, de música, etcétera, tiene que ser complicado. Tienes que tener un enganche tú con tu manera de narrar, tu manera de vocalizar, de emocionar, de transmitir, ¿no? Que tiene que ser... Pero no es el contar... es un 30% el texto que llevas, un 30% el que te está escuchando y un 30% digamos que tú que es el que cuentas. Es un compendio. Entonces, si falla una cosa, lo ideal es que las tres cosas se aunan y entonces ahí pasa algo, ¿no? Y sí, la verdad es que para mí me resulta fácil, quiero decir, entre comillas, porque tienes días buenos, días malos, porque no tienes que ceñirte a un texto. Eso es lo que tiene, no es como el teatro que hay una cuarta pared, la oralidad no tiene cuarta pared, entonces no te tienes que ceñir a un texto. En lugar de esta palabra se te olvidó, dices otra y te da mucha tranquilidad. Pues Anabel, estamos expectantes, queremos escuchar qué cuento nos vas a contar. El barco de Chomín. ¿Es de niños? Es de niños. Es más de niños, perfecto. Pues aquí estoy, ya me empiezan a recorrer las hormiguitas por las piernas. Este es un cuento clásico que a todos los niños les gusta mucho. Y es que siempre empieza la historia así. Esto ya es un misterio. ¿Es un triángulo? ¿Es un abanico, tal vez? No,
esto va a ser un cuadrado. No, esto es un barco. Sí, es el barco de Chomin. Yo no sé si conocéis a Chomin, pero Chomin es un arranchale de Bermeo. Ha sido capitán de barco durante muchos años. Ahora está jubilado, pero el barco no lo va a abandonar nunca. Lo pinta de rojo todas las veces que haga falta, porque el mar ya sabemos que estropea mucho las cosas. Y él se siente encantado y orgulloso de su barco. Pero Chomin también tiene una cosa que es más terco que una mula. Tiene la cabeza más dura que la pared. Y cuando se le mete algo en esa cabeza más dura que la pared, no hay quien se lo saque. Y el otro día, en el puerto de Bermeo, había una nube negra como el carbón. Y detrás de esa nube negra había otra y detrás otra. Así que toda la flotilla estaba amarrada en el puerto de Bermeo. Y todos los arranchales miraban, ¡uy, qué tiempo! Y ahí llegó Chomin, que se había dado cuenta de que en la nevera de su casa no tenía nada para cenar y quería cenar besugo. Y dijo, tengo un barco, pues ya está, me hago a la mar. Pero sus amigos los arranchales le dijeron, Chomin, pero tú has visto cómo está el cielo. Si no se puede salir. Que sois unos cobarricas, dijo Chomin. Yo no le tengo miedo al mar, que he andado por esos mundos de Dios. Y diciendo esto, se fue, subió a su barco y se hizo a la mar mientras cantaba. No le temo al viento, la lluvia, el mar. Mi gran pasión es navegar, mil aventuras quiero vivir para después contar. Y se hizo a la mar. Y ahí estaba su barco, entre aquellas olas tan enormes porque la tormenta arreciaba, cuando una nube negra se posó sobre el barco. Mejor dicho, adelante, sobre la proa. Y en ese momento la nube negra se abrió y salió un rayo. Y después el trueno. ¡Brum! Y el rayo fue a dar allí en la madera y rompió la proa del barco. Pero Chomin, que era muy valiente, nada, siguió tan seguro de sí mismo a buscar el besugo y siguió navegando y navegando por alta mar, eso sí, en la popa del barco, porque aquello empezaba a hacer un poco de agua. Pero aquella misma nube negra volvió a ponerse encima del barco, volvió a abrirse y... Primero el rayo y después el trueno. ¡Brum! Y mientras... Chomin seguía cantando. No le temo al viento, la lluvia, el mar. Mi gran pasión es navegar, mil aventuras quiero vivir para después contar. Pero el rayo quemó la popa del barco también. Y ahora Chomin, aunque seguía navegando, sentía que su barco hacía aguas y no le quedó más remedio que agarrarse a la vela blanca. Y esta vez sí que cantaba, pero ya no tan seguro de sí mismo. No le temo al viento, la lluvia, el mar. Mi gran pasión es navegar. La nube negra otra vez encima del barco se abrió. Volvió a salir aquel relámpago. Y después el tren. Y la vela también se quemó. Y entonces el barco ahora sí que hizo agua, mientras se oía la voz. No le temo al viento, la lluvia. Glum, 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 glum. El barco se fue hundiendo. Mientras tanto, en el puerto de Bermeo, sus amigos los arranchales miraban y miraban. No se ve ese Chomin, es que hay que ser cabezota, ¿eh? Y mira qué olas. Así que uno de los más amigos, que también había sido capitán de barco, dijo, venga, todos al mi barco. Y todos los arranchales de Bermeo fueron al barco a ver si podían salvar a Chomin. Y ahí fueron, navegaron y navegaron. Primero fueron hacia el este, allí. Y las olas les cubrían por arriba, se mojaban enteros, el barco parecía que iba a zozobrar, pero allí estaban sus amigos intentando salvar a Chomin. Y cuando llegaron ya al final miraron y todos gritaron, ¡Chomin! Luego guardaron silencio, allí no se oía nada. Así que volvieron a coger el barco y dijeron, ahora vamos hacia el oeste. Y cogieron el barco hacia el oeste. Las olas cada vez eran más grandes, la lluvia caía, los truenos y los relámpagos eran terribles. Pero allí estaban, aquel grupo de amigos valientes en busca de Chomin. Y cuando llegaron al final, volvieron a mirar a la lontananza y hacia lejos. Y volvieron a gritar todos, ¡Chomin!
silencio total. Ya estaban descorazonados. Tendrán que volver al puerto. Aquel barco suyo tampoco iba a aguantar mucho. Pero no. Decidieron que iban a hacer una última intentona. Iban a llegar allí, al horizonte, donde el mar y el cielo y la tierra se unen. Allí. A ver si por casualidad el barco de Chomin estaba por allí. Así que navegaron como pudieron. ¡Oh! Casi se tuvieron que atar ellos mismos al barco para no caerse por la proa. Y luego una ola grande los volvió a rescatar hasta que llegaron allí, a la línea del horizonte, y entonces gritaron: ¡Chomin! Nada. Silencio. Y cuando ya iban a dar la vuelta para volver al puerto de Bermeo, de repente alguien dijo: ¡Un momento! ¡Ahí veo algo! Y es verdad, allí había algo. Sí, flotando en el agua había una camiseta. Y detrás de esa camiseta estaba Chomin. Eso sí, lleno de agua. Lo tuvieron que sacar, así, y sacarle todo el agua que tenía dentro. Y como no era suficiente, tuvieron que llamar a la Cruz Roja del Mar. ¡Nino, Nino, Nino! Y un helicóptero vino corriendo y le llevó a Chomin al hospital. Y allí le sacaron todo el agua que tenía dentro. Y al día siguiente, otra vez estaba allí en el puerto con los demás arranchales. Eso sí, espero que Chomin haya aprendido la lección y que su cabeza sea un poco menos dura que la madera. Pero sobre todo, la mejor lección de todo esto es que el que tiene un amigo tiene un tesoro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y al que no levante el culo se le quedará pegado. Anabel, la verdad es que me has dicho, es un cuento cortito. A mí se me ha hecho, vamos, en un segundo. Allí los niños generalmente en La Gusana, el sábado mismo, este mismo sábado ya... No, este no, era ya a partir del día 19, parece a mediados. A partir del día 19. En principio ya pueden ir todos los pequeñajos. ¿Duran los cuentos? Pues mira, generalmente suele ser una media horita, un poco más, porque luego hacemos adivinanzas a partir de los cuentos y algún juego. Para que saber si están atentos, ¿no? Me comentabas también. Luego también quiero decir que todo el mundo que tenga correo electrónico, nosotros, bueno, Teresa les hace una lista. Eso es, porque si quieren, también ofertamos talleres, esos ya no son gratuitos, pero sí que se hacen talleres con respecto al cuento, otras veces sin respecto al cuento, pero generalmente después del cuento, quien quiere pagar la cuota y se queda, suelen ser cuotas mínimas, no suelen ser muy caro, o sea, es asequible para todo el mundo, porque en este momento todo hay que ponerlo bastante asequible. Y bueno, a mí la gente a través de Facebook o a través del correo electrónico se apuntan, entonces hacemos una lista con un grupo de niños y se quedan a hacer el taller y se hace un taller pues que tenga que ver con el cuento. Sí, y también se les avisa, hay actividades de librería. Ah, sí, eso también, claro. Eso en el Facebook lo pongo todo, el título del cuento, un poco la temática del cuento y tal, eso voy actualizando. Hay cosas como el oráculo de los cuentos, que también es la adivinación por medio de los cuentos, talleres de la memoria, para recuperar la memoria de la gente mayor. Y pues yo creo que lo más importante, como lo tenéis todo puesto, ¿no? En esas páginas de Facebook, Twitter o a través de la web, que se informen. Muchísimas gracias, Anabel, por estar aquí, por mantenernos en vilo en ese cuento. Qué disgusto me ha dado Chomin, yo ya pensaba que nos lo resucitábamos, ¿eh? Y muchísimas gracias, Teresa, también por acompañarnos. A vosotros no cambiéis de canal, vamos a publicidad y volvemos ahora mismo. Hasta ahora mismo.